Un saludo amigos y buenas noches. Esto es Crónica de la Iglesia, la ventana que les abre el canal diocesano de televisión a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local durante los últimos 7 días. Abordamos la crónica de esta última semana de octubre en nuestra archidiócesis con el compromiso de siempre, el de seleccionar los eventos institucionales y los perfiles pastorales que más y mejor representan a nuestra iglesia diocesana y empaquetarlo lo mejor posible, esperando como siempre que sea de su agrado. Comenzamos. Terminábamos la semana pasada con la presentación de unas memorias a cargo de uno de los grandes de nuestro presbiterio diocesano, don Marciano Alba Martínez. La parroquia San Julián acogía la presentación de un volumen en el que el célebre misionero y sacerdote toledano, que durante más de 50 años ha dedicado su vida al ministerio misionero en Argentina, ofrece muchos detalles de su vida y de sus trabajos pastorales. Todo un testimonio de coherencia en algo más de 300 páginas. El pasado jueves se presentaba en la parroquia San Julián de Toledo un volumen con las memorias del célebre misionero y sacerdote de la diócesis de Toledo, Marciano Alba Martínez, que durante más de 50 años ha dedicado su vida al ministerio misionero en Argentina. El padre Marciano nos deja un legado muy actual, aunque ya en sus primeros años de vida sacerdotal, su coherencia de vida impresionaba tal y como reconoció en la presentación su amigo, paisano y hermano en el sacerdocio, Daniel Palomo. Y él continuaba en aquella idea. Quien ha empezado una obra, la tiene que terminar. Y aquí tenemos a Marciano, compañero, amigo, hombre siempre lleno de fe, de esperanza cristiana, de alegría, de amor, de caridad y puntos suspensivos. El delegado diocesano de Misiones recordó en la presentación que el padre Marciano Alba es un hombre que se ha convertido en un referente, en un testimonio vivo para los más jóvenes, no tanto por lo que ha hecho, que ha sido mucho a lo largo de más de medio siglo, sino por lo que en realidad es un misionero de pura cepa. Lo está contando alguien que ha sentido la Iglesia y la fe desde muy cerca, tanto como para entregar la vida. Por eso lo importante no es su vida, sino que alguien ocupe su lugar. ¿Por qué ahora hay menos misioneros? ¿Por qué ahora son los jóvenes sacerdotes menos generosos? ¿Por qué ahora no se van? El propio misionero, que durante más de 2 décadas se desempeñó como vicario general de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, quiso dar testimonio de cómo, en realidad, cuando uno repasa su vida, experimenta no lo mucho que ha hecho, sino la manera que ha tenido Dios de hacer las cosas a través de nosotros. Sí, pero cuántas cosas que hace el Señor a través de una poca presencia que puede tener uno. Pero realmente no. Si contara así anécdotas de cada una de las parroquias, por ahí está un montón de tiempo contando y decir, pero qué bueno es el Señor, cuántas alegrías nos da y cómo cuando respondemos realmente se da la maravilla del crecimiento en la fe y la respuesta a Dios en cada momento y en cada lugar. Estas memorias resumen en algo más de 300 páginas lo que ha sido su semblanza personal y su experiencia vital, primero en España y luego en América. La recaudación se destinará a la rehabilitación de la Catedral de San Nicolás, de la que fue párroco casi 15 años. Este pasado sábado, en el Salón de Actos del Colegio de Infantes, se celebró el 5º encuentro de profesores de los colegios diocesanos. El objetivo de la jornada, que se está convirtiendo en todo un clásico, es que los algo más de 400 profesores de los centros educativos se vayan conociendo, organicen grupos de trabajo por especialidades y se vayan formando en temas de actualidad. El señor arzobispo aprovechó la ocasión para anticipar a los docentes algunas novedades que nos ocuparán no poca atención en próximas fechas. Más de 300 profesores han participado este fin de semana en el 5º encuentro de colegios diocesanos, una cita presidida por el señor arzobispo de Toledo, que dirigió unas palabras a los asistentes. Don Braulio Rodríguez mostró su preocupación por las últimas noticias anunciadas por el Gobierno de España sobre la reforma educativa. Se repite aquello de a gobierno nuevo, ley de educación nueva. Es decir, no hemos conseguido de nuevo salir
de la ideología de los partidos y no ir en favor o ir a la búsqueda de la buena educación, que es lo que se debe proporcionar. Y es que el Gobierno quiere suprimir la demanda social para el acceso a la educación concertada o eliminar la religión como asignatura evaluable. Por ello, el señor arzobispo de Toledo invita a los profesores a desmentir en su entorno los prejuicios sobre la educación concertada. Don Braulio Rodríguez informó además de la creación de la Fundación Educativa que aunará a los colegios diocesanos. Que esta iniciativa pues pueda ser considerada y la entendáis pues como una ayuda más profunda a las tareas y el esfuerzo y las inquietudes y también pues todo lo que estáis luchando y trabajando en los colegios concretos. Un paso más para fortalecer la labor educativa que la diócesis desarrolla al servicio de la sociedad. Este sábado también se celebraba en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor la Asamblea Diocesana de Manos Unidas de Toledo, a la que, como todos los años, han asistido representantes y voluntarios de todas las agrupaciones parroquiales de esta organización en el territorio diocesano. En el encuentro, que ha contado con la presidencia del señor arzobispo, se ha elegido al nuevo dirigente de esta ONG de la archidiócesis. Antonio Juanes Cuartero Rodríguez presidirá los esfuerzos de esta organización contra el hambre en la archidiócesis de Toledo. Cerca de 150 personas participaron este sábado en la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor acogía este encuentro que comenzó con el rezo de laudes que dirigió el consiliario don Daniel Palomo. Tras el saludo de la presidenta diocesana, el señor arzobispo de Toledo saludó a los asistentes, a quienes presentó al que será el nuevo presidente delegado de Manos Unidas de la diócesis, Antonio Juanes Cuartero, profesor de Historia y Latín, que recordaba emocionado su vinculación, cuando era niño, a Manos Unidas. Hace ya tiempo, como unos 30 años, mi madre fue delegada de Manos Unidas, porque procedía también de la Acción Católica. Entonces, bueno, pues en esa época yo me acuerdo que en la familia pues lo vivíamos todos, pues este trabajo y estas épocas fuertes de la campaña contra el hambre y demás. Y mi padre también se prejubiló del ejército, entonces la acompañaba mucho por muchos pueblos y demás. Entonces, bueno, pues hemos estado muy vinculados en ese aspecto. Antonio Juanes ha participado como voluntario de Cáritas en el proyecto que desarrolla sobre cristianos perseguidos y ha llegado a visitar algunas de las zonas de conflicto, como Alepo, en Siria. Es una inquietud que tengo principalmente como cristiano, que pienso pues que pensamos que aquí vivimos nuestra fe de una forma pues bastante libre en general. Y sin embargo es curioso que haya cristianos exactamente igual que nosotros que estén pasando estas necesidades y estos casos, que no son casos generalizados, pero hay casos muy cerca de nosotros que son casos de persecución. El señor arzobispo de Toledo bendijo y entregó a las responsables de cada una de las parroquias de los distintos grupos de Manos Unidas los proyectos que deberán financiar en la próxima campaña, que comenzará en febrero de 2019 y que constituirá la campaña número 60 de esta ONG que desde hace años declara la guerra al hambre. El domingo se dio el pistoletazo de salida al enésimo proyecto de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. El proyecto Porno Cero, avalado por un entramado de hasta 8 delegaciones, secretariados y fundaciones, quiere profundizar en la formación de todos los implicados en la educación afectivo-sexual para prevenir los daños de la pornografía y, sobre todo, para ofrecer la visión de la sexualidad que brota de la antropología cristiana. Se trata del 30º, ¿han oído bien?, proyecto operativo de la Delegación Diocesana de Familia. La Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, en colaboración con otras delegaciones y secretariados, celebraron este domingo la primera jornada de formación que se inscribe dentro del proyecto Porno Cero. A las 10 de la mañana comenzaba con la acogida de los asistentes este encuentro, que comenzó con la charla sobre la verdad del amor y la sexualidad a la luz del plan de Dios. Poder explicar pues la verdad, la bondad y la belleza
y también la emergencia, la necesidad urgente de hablar del plan de Dios sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre la familia, ¿no? Y entonces ha consistido en preparar unas charlas sobre porno cero para que no haya pornografía, que es una plaga social, y he hecho una pequeña introducción hablando de cómo la pornografía destruye al ser humano, y esto ya no lo decimos solo nosotros, los católicos, sino que lo están diciendo distintas entidades, ¿no? He citado al País, he citado al Mundo, he citado varios periódicos de nuestro mundo que ven la plaga y el daño que hace en el cerebro y en las familias y en la sociedad la pornografía. Desde la Delegación de Familia y Vida explican que estas jornadas surgen por la alerta que suponen las estadísticas del acceso a la pornografía y de los daños que producen en nuestros niños y adolescentes. Con el proyecto Porno Cero se pretende profundizar en la formación de todos los implicados en la educación afectivo-sexual de nuestros niños. Voy a describir el círculo de la adicción, en qué consiste y por qué engancha la visión de la pornografía. Y después voy a explicar todos los daños que origina en la persona, a nivel físico, a nivel psicológico y un poquito a nivel espiritual. La jornada finalizó con la intervención del juez de menores José Ramón Bernácer sobre cómo prevenir a los niños y adolescentes del acceso a la pornografía. Va a estar orientado a relacionar este tema con las nuevas tecnologías. Entonces, dentro de eso, pues ya digo, dirigido sobre todo a los padres principalmente y luego también pues a cualquier educador que trabaje con jóvenes, a ver qué soluciones puede poner a este tema, muchas veces de la propia tecnología, pero luego insistiendo fundamentalmente pues en el aspecto educativo sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Talavera de la Reina acoge esta jornada el próximo 25 de noviembre. Será en el Colegio de los Sagrados Corazones a partir de las 10 de la mañana y los interesados deben formalizar su inscripción a través del correo electrónico. Domingo a la tarde se celebró en la Catedral Primada la Misa de Acción de Gracias por el ministerio sacerdotal y episcopal de don Ángel Fernández Collado en la Archidiócesis de Toledo. La concelebración eucarística estuvo presidida por el señor arzobispo, que contó con la presencia del propio obispo electo de Albacete, junto con la del insustituible emérito de Segovia. Más de 100 sacerdotes acudieron a la cita, junto a numerosos miembros de la vida religiosa y consagrada y un muy considerable y significativo número de fieles laicos. En el marco de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, la Iglesia de Toledo celebró la Santa Misa en acción de gracias por el ministerio episcopal, del que ha sido su obispo auxiliar durante los últimos 5 años, don Ángel Fernández Collado. Como Iglesia Diocesana, más de 100 sacerdotes, el Cabildo Catedralicio, miembros de la vida religiosa, seminaristas y fieles laicos participaban de la celebración en la Catedral Primada que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, don Braulio expresó que se trataba de una misa de familia, donde todos querían manifestar con su presencia la cercanía y el afecto por don Ángel Fernández Collado. El señor arzobispo de Toledo animó al obispo electo de la diócesis de Albacete a entregarse por completo en su ministerio episcopal, ya que ahí está la clave de la verdadera felicidad. Ofreciendo tu vida, tu sabiduría, tu tiempo, tus alegrías y preocupaciones por la gente concreta de tu iglesia de Albacete, serás fecundo y además serás feliz. Lo sabes por experiencia en tu vida sacerdotal y episcopal. Lo experimentarás de nuevo como pastor y padre obispo en tantas ocasiones de aquí en adelante. Nuestro más grande empeño apostólico es llevar a Jesús a los demás, explicó don Braulio en su homilía y pidió a don Ángel Fernández que no se canse nunca de anunciar a Jesucristo, haciendo así referencia de su lema episcopal. Al término de la celebración, don Ángel Fernández Collado, obispo electo de Albacete, expresó su agradecimiento por tanto cariño recibido en estos 5 años. Nos hemos sentido, hablo ya en primera persona, pues muy querido, muy bien tratado. Buscabais siempre que estuviésemos contentos, felices. Somos nosotros, soy yo el que os quiero dar las gracias, porque de todos no he recibido nada más que esa cercanía, ese cariño, bueno, esa ayuda en cada momento y sobre todo, diríamos, la oración. A todos los que estáis aquí en la catedral, aquellos que se acercan también a nosotros desde la televisión diocesana, muchas gracias. El próximo 17 de noviembre a las 11 de la mañana, Monseñor Ángel Fernández Collado tomará posesión e iniciará su ministerio episcopal como obispo de la diócesis de Albacete.
Como ya recuerdan, a lo largo de este año hemos celebrado el centenario del nacimiento de don Marcelo González Martín, 1918-2018. Ha sido un año cargado de recuerdos y un año donde nos hemos podido acercar mucho más y mucho mejor a los recuerdos y a lo que fue la experiencia vital y a lo que fue la experiencia eclesial diocesana de don Marcelo como primado de Toledo. El que ha puesto rostro y voz a esos recuerdos y a todo lo que fueron aquellas décadas de experiencia ha sido su secretario personal, don Santiago Calvo Valencia. Antes de que acabara el año del centenario del nacimiento del cardenal González Martín, teníamos intención de tener a don Santiago Calvo no para hablar de don Marcelo, sino para hablar de don Santiago, del hombre fiel que ha acompañado a don Marcelo a lo largo de todas aquellas décadas. Por eso es un privilegio esta noche contar con la presencia de don Santiago. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros. Hombre, gracias a vosotros que queréis preguntar por mi vida, que tiene poca importancia, pero bueno, no, hombre. Ya queréis que preguntar, pues yo os contestaría lo que queráis. Por aquello que detrás de, bueno, pues detrás de todos estos recuerdos y de esa figura institucional del secretario personal, pues ¿quién está? En primer lugar, don Santiago, usted nos consta que es de Valladolid. ¿De dónde es? ¿Cuándo nació? Pues yo soy de un pueblo de la provincia de Valladolid que se llama Cuenca de Campos. Está al norte de la provincia de Valladolid, más cerca de Palencia que de Valladolid. Ajá. Lindando ya muy cerca con la provincia de Zamora y la de León. Y nací el año 1938, por lo tanto tengo 80 años. Tiene 80 años. ¿Cómo era su familia, don Santiago? Pues una familia sencilla de pueblo, de una acomodación media en el pueblo. Mis padres tenían un comercio en que vendían de todo, en los comercios de los pueblos de entonces. Mi padre era representante de máquinas de coser, sobre todo máquinas de coser Alfa. Y de máquinas de limpiar el grano. Ajá. Y con eso era con lo que, trabajando, pues nos sacaron adelante a la familia. Ha habido varias vocaciones en su familia. Hacen bueno el patrón de la familia castellana que tiene varias vocaciones. Bueno, en mi familia, pues por familia de mi madre, siempre hubo sacerdotes. Yo conocí a un primo carnal de mi madre, que fue canónigo en Valladolid, que fue el que más me cuidó y me orientó cuando yo fui al seminario. Y antes, y sobre todo, a un hermano de mi madre, sacerdote que le conocí siempre enfermo y era un santo, murió cuando yo tenía 8 años. Caramba. Y le conocí siempre enfermo, sentado en una mesa camilla, con un crucifijo, el rosario, el breviario y la revista Catolicismo. Ajá. Que era pues Jesucristo, la Virgen y las misiones. Y aquello me impresionó. Y murió cuando yo tenía 42 años, yo tenía 8 años. Y esa fue la imagen que más me impresionó a mí del sacerdote. Estuve 2 primos, uno vive todavía, por parte de mi madre, primo segundo, sacerdote, y otro por parte de mi padre, también sacerdote, que murió. ¿Fue toda esta experiencia familiar la que le condujo o la que le fue invitando a entrar en el seminario? Bueno, pues no lo sé, yo creo que sí. Yo desde pequeño pues quise ser monaguillo, nadie me obligó, quise ser monaguillo desde muy pequeño. Yo quise entrar en el seminario, no dejaban, no se podía entrar antes de los 11 años, pero había una escuela preparatoria, yo quise ir a la escuela preparatoria, y en aquello no se arregló, no pudo ser, y fui a los 11 años justos. Por eso, con 11 años que tenía 12 años de carrera, pues terminé a los 23. A los 23. Y tuve que pedir un año de dispensa para poder ordenarme. Sí. Estudió en el Seminario Menor de Valladolid. Estudié en Valladolid el Seminario Menor y la Filosofía. Y la Filosofía. Y al terminar Filosofía fui a Comillas, a la Universidad de Comillas de arriba de Santander. Comillas estaba en Santander. Sí, Comillas el original. ¿Recuerda coincidir con toledanos? También había toledanos por entonces. Sí, hombre, yo era condiscípulo de don Julio Montero. Ah. Coincidimos a don Julio Montero y en el mismo curso. Y estando yo allí
teología fue a hacer la licenciatura en filosofía don Jaime Colomina. Caramba. Porque le habían operado de la garganta y no podía hablar, y le aconsejaron que que estuviera un tiempo sin hablar o hablando poco, y como era profesor y trabajaba mucho en los cursillos de cristiandad, pues fue a hacer la licenciatura en filosofía. Recuerdo que nos dio una vez una plática sobre la Virgen impresionante. Don Jaime. Y coincidí también con don Gabino Díaz Merchán, don Gabino, que siendo ya profesor del seminario de Toledo fue a hacer el doctorado. Entonces le exigían unos títulos o unos puntos, unas asignaturas de curso de doctorado, y le valían las asignaturas secundarias que teníamos en teología. Y recuerdo que en 2 asignaturas, una de misiones y la otra de teología oriental, nos examinamos juntos en el mismo banco. Él en un pico del banco y yo en el otro, como nos ponían, para que... Aunque don Gabino le saca más de 10 años. No, es que don Gabino había terminado pues 10 años antes ya, o 9 años antes, pero iba a hacer el doctorado. ¿Cómo recuerda la vida de esas dos experiencias de seminario? La vida de un seminario diocesano como el de Valladolid. ¿Cuántos había en Valladolid? ¿Cuántos seminaristas? Pocos. Porque la diócesis de Valladolid era muy pequeña. Claro. La de Valladolid tenía entonces 92 parroquias y casi 3/4 partes de la provincia pertenecían a otras diócesis. Por ejemplo, mi pueblo pertenecía a León y limitaba con la diócesis de Palencia. Cerca estaba la diócesis de Zamora, la diócesis de Ávila, la diócesis de Segovia. Y todas esas provincias limítrofes tenían parte de la provincia del territorio actual de Valladolid. Sí. ¿Cómo recuerda el seminario, aquel pequeño seminario de Valladolid o los años de comillas? ¿No? Pues yo recuerdo los años de seminario con mucho cariño. Con mucho cariño. Eran años de privaciones, eran años con muchas limitaciones en muchas cosas, pero había una ilusión, un entusiasmo. Pasábamos mucho frío en Valladolid con las nieblas, no teníamos calefacción. Pusieron calefacción cuando yo estaba ya en segundo de filosofía. No había agua corriente, teníamos que ir a coger el agua con un cubo, y después casi no había servicios sanitarios los imprescindibles, no había duchas de agua caliente, solo nos podíamos duchar cuando llegaba el mes de junio, pero bueno, lo veíamos todo como natural y normal, porque en los pueblos tampoco había ni agua caliente ni calefacción, y eso pues salíamos duros y resistentes como leños. Y después en comillas pues ya era otro ambiente mucho más abierto, con un nivel de estudios mucho más elevado, donde había que estudiar mucho más, con mucha más exigencia, pero tanto en un sitio como en otro, con un ambiente de caridad, de compañerismo, de ilusión, de entusiasmo, que no se nos ponía nada por delante. Y luego gente de toda España. Bueno, en comillas, sí, por eso era universalidad. Pues fíjate, en mi curso terminamos 63. Creo que éramos de 32, 33 diócesis. Y había algunos extranjeros, había unos brasileños, un portugués había también en mi curso. Y eso te daba una amplitud de miras de que en tu diócesis pues estabas más cerrado, en tu diócesis, en la capital, en los pueblos, pero allí pues había de Logroño, había muchos vascos, catalanes, de andaluces, extremeños, ya digo, de Toledo recuerdo había otros que después lo dejaron, unos de seminaristas, algún otro se secularizó, también de Toledo, y bien, y se hablaba de todo, de Madrid, de Ciudad Real. Bueno. Usted regresa de comillas y vamos a hablar de 3 momentos. ¿Cuándo es la primera vez que usted sabe de la existencia de un sacerdote vallisoletano que se llama Marcelo González?
¿Cuándo tiene usted recuerdo de haber oído hablar de...? Sí, lo recuerdo perfectamente. Y a mí me habían operado de apendicitis cuando yo tenía 10 años. El año 48. Y me operaron las vísperas de Semana Santa. Tuve una semana en el sanatorio, fui al pueblo, había pocos aparatos de radio entonces en los pueblos. Sí, sí. Y un tío mío tenía aparato de radio. Yo salía de paseo, mi padre pues hacía bueno el Viernes Santo, y dice, no, pues no quieres salir a dar una vuelta, que ahora hace bueno y tal a mediodía. Y salimos y dije, pues sí, pues, ahí estarán ahora retransmitiendo la Semana Santa de Valladolid, el pregón de las 7 palabras. Y bueno, pues fuimos a ver a esta casa de mi tío Demetrio, mi tía Victoria. Y efectivamente estaba en el sermón de las 7 palabras que la predicaba un canónigo muy joven que se llamaba don Marcelo González. Y allí había otro pariente, no por mi parte, sino por parte de mi tía, cuya familia había conocido a la madre de don Marcelo. Y contaban, pues es una familia, su madre viuda, muy necesitada, y va a escucharle siempre. Y bueno, bien, lo contaron así. Y yo, pues sí, habló bien. Y pues yo a los 10 años, pues sí, me gustaba, bien, pero vamos, bien. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando me examinó de ingreso. Fue él el que le examinó. Me examinó de ingreso. Y justo, claro, porque yo lo he ido recomponiendo después. Fue el primer el examen de ingreso que presidió como prefecto de estudios del Seminario Menor. Y entró con todos sus bríos. Y además ahí hizo un programa que teníamos que ajustarnos. Bueno, total, que me examinó de ingreso. Y lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Y tanto que quedaron, el tribunal por unanimidad dijo, este chico lo ha hecho muy bien, pues nada, hay que volverle a escuchar, que vuelva en septiembre. Que vuelva en septiembre. Y entonces pues me costó una llorera buena, pero en fin, volví en septiembre y ya entré en el seminario. Muy bien. Entonces ya sabemos cuando le vio por primera vez, con 10 años, cuando le conoció con ocasión de la prueba de ingreso para el seminario, y el momento más decisivo, el que unió un poco su trayectoria con la trayectoria de don Marcelo. ¿Cuándo le pide don Marcelo, o cómo fue el que don Marcelo le pidiera, necesito a alguien que me eche una mano? Bueno, pues a don Marcelo le había nombrado obispo el 5 de enero de 1961. Se hizo público el nombramiento. Yo estaba en el seminario, comillas, en cuarto de teología, un curso muy apretado de estudios porque había que preparar la licenciatura, y además allí no andaban con contemplaciones, te zumbaban por menos de nada, había que evitar, había que sacar el curso adelante y lo mejor posible. Se ordenó de obispo, le ordenaron el 5 de marzo y yo me ordenaba de sacerdote el 2 de abril. Dejaron venir a Valladolid los que quisieran de Astorga y de Valladolid. Yo no vine a Valladolid porque tenía pendientes los ejercicios espirituales para ordenarme de sacerdote y la licenciatura. Y nada, yo terminé el curso el 30 de junio, llegué al pueblo, dije la primera misa y fui a ver al vicario general, que era se llamaba don Modesto Herrero, que era condiscípulo de don Marcelo desde segundo de latín, y habían terminado juntos, fueron juntos a comillas, hicieron juntos la teología y después los dos hicieron oposiciones a canónigos al mismo tiempo a 2 canonjías distintas que tomaron posesión con un día de diferencia, con lo que eran muy amigos. Sí. Total que don Marcelo le dijo a don Modesto, vicario general, y al señor arzobispo que quería un sacerdote joven de Valladolid que pudiera ir con él. Y entonces don Modesto dio mi nombre. Y yo fui a ver a don Modesto porque decirle, ya estoy aquí, ya he terminado, estoy a su disposición y tal. Y me dijo, como te has ordenado muy joven, si se necesita algún sacerdote para ir a suplir a otro este verano, tendremos que echar mano de ti, porque es el primero que hay que coger.
pues haga conmigo lo que quiera, que lo mismo me da cuando quiera y tal. Y un día fui a verle, porque yo pasaba de Valladolid para suplir a Esther, uno de estos primos míos sacerdotes que estaba en otro pueblo, y me pidió que fuera a decirle misa al domingo. Fui a decirle, bueno, que ya sabe que cuando quiera, dice, no, si te vamos a mandar pronto a un pueblo. Bueno, pues cuando quiera. Y como yo no decía nada, me dice, por cierto, que no me dices nada, ¿no te ha escrito Marcelo? ¿A mí don Marcelo? No, yo me sorprendí. ¿No sabes nada? Digo, yo no sé nada. ¿Lo que me dice usted? Bueno, pues te va a escribir diciendo que si quieres ir con él. Así que tú lo piensas y tú verás, yo creo que debes ir, hombre, anímate, porque eso ya le conoces, es un sacerdote de la diócesis, has ido aquí, y no, hombre, tú vete, no. Además, si no te gusta, te vienes y háblalo con el señor arzobispo. Se lo dice al señor arzobispo. El señor arzobispo, cuando yo le dije que ir a Comillas, me dijo, mira, puedes ir donde quieras, pero yo lo que necesito son curas de pueblo, que ya tengo demasiados doctores y licenciados. Así que si tú vas a Comillas dispuesto a ir a un pueblo, vete, tienes el permiso. Pero después tienes que estar unos años en el pueblo donde te digan, después sí, tú verás. Y como me dijo esto el señor arzobispo, pues fui a decirle esto y me dijo, sí, pero... Y digo, es que don Marcelo me ha escrito. Y ya no, si te ha escrito don Marcelo, tu obra con plena libertad. Y si quieres ir, por mí tienes todos los permisos. Y si no te gusta, que a lo mejor vas, si no te gusta, pues te vuelves y aquí te recibimos con los brazos abiertos. O sea, que fue una carta, no fue una entrevista personal. No, y entonces a los pocos días recibí la carta y que si quería ir con él. Y yo quería consultar con mi tío, canónigo. Pero resulta que era en verano y estaba tomando aguas por Corconte, allá en Cantabria, y después iba a Comillas, que no podía hablar con nadie. Don Marcelo me decía que le dijera pronto si quería ir. Total que dije que sí. Después de decir que sí, me dicen que tengo que ir a Medina de Río Seco a suplir a un párroco que se va a tomar aguas también, que es muy corriente entonces. Y por un lado, yo fui a la parroquia esta, Medina de Río Seco, y por el otro lado, don Marcelo me dijo que fuera cuanto antes. Yo iba, don Modesto, que mire, don Marcelo, no, ahora que se espere. Que tienes que estar ahí todo el mes. Bien, si a mí lo mismo me da, pero bueno. Fui a aquel pueblo, a aquella ciudad, porque es la ciudad de los almirantes de Castilla, sí. Con unas iglesias como catedrales. Y fui allí, pero resulta que había dos párrocos. Un párroco con coadjutor, que era este que pidió que fuera yo. Pero en cuanto el coadjutor se enteró, vicario parroquial ahora, que iba, se cogió también de vacaciones, con lo cual quedábamos solo el otro y yo. Pero el otro, que era más joven, se había comprometido, era un cursillo de la JOC, a Madrid, y se vino al cursillo. Y a un cura recién ordenado de 23 años, solo en Medina de Río Seco, me tuvieron allí semana y media, que del susto yo creo que me entró el tifus. ¿Sí? Sí, estuve después una semana y pico con fiebres tifoideas. Bueno, y ya después fui con don Marcelo en septiembre. Y no, don Marcelo me decía, si quieres vienes, si te gusta, estás unos meses, si no te gusta, te vas, ven con plena libertad, estás el tiempo que quieras y pruebas y después ya veremos. Lo único que tienes que hacer es aprender a escribir a máquina si no sabes, y yo no sabía, porque entonces escribir a máquina sabían muy pocos. Claro, lo que es tener... Y entonces ese mes que estuve en Medina de Río Seco, pues estuve aprendiendo a escribir a máquina. Eso le iba a preguntar, cuando uno se compromete a ser secretario de un obispo, ¿a qué se compromete? ¿A un pontificado? ¿A unos años? Nada, y a mí me dijo que si quería ir por unos meses o por un año, por el tiempo que quisiera. Que fuera con libertad y que y si quería me volvía. Bueno, y empecé así, pero pues mira, a los 23 años tiene que subir a la Torre a gatas y subes a gatas y vas con toda tranquilidad y a lo mismo te da Astorga como fui, que San Petersburgo, que nada, que
que Río Negro. ¿Fueron cuántos años en Astorga? 6. 6. Y luego está el acontecimiento, que este sí que lo ha contado usted en algunos foros, que es cuando don Marcelo le pide que le acompañe a Barcelona. Bueno, estando en Barcelona, en Astorga, aquello fue un torrente de actos y de actividades por un sitio y por otro. Y el concilio. El concilio. El concilio, que eso es lo más grande que puede uno vivir en la vida. Yo estuve desde la apertura hasta la clausura. Qué suerte. Trabajando en la secretaría, como voluntario iba algunas tardes, y después las dos últimas sesiones dentro del aula conciliar, viendo todas las discusiones, oyendo a unos, oyendo a otros, conociendo a unos, conociendo a otros, pues eso. Bueno, y al terminar el concilio, es cuando el nuncio le dice que el Papa le quiere nombrar arzobispo coadjutor de Barcelona. Y yo había visto en el aula conciliar que el nuncio, Monseñor Riveri, iba a ver a don Marcelo y le sacaba del aula, y allí en la nave que está donde está la Pietà, que es la nave lateral según se entra a la derecha, ahí no había sillas del concilio, estas que se ven. Ese graderío. Ese graderío no se ve. Bueno, yo andaba por allí y veía que hablaban, y el otro volvía, digo el nuncio, con todo respeto, digo el otro, al día siguiente y tal. Don Marcelo no decía nada, pero como tenían mucho trato, eran amigos, no, yo ingenuo de mí, entonces era muy tortolón, no se me ocurría nada. Bueno, pues bien, vendrán a hablar de lo que quieran. Pero unos meses después, ya aquello, yo veía que don Marcelo estaba muy serio, y es cuando le dicen que hay que a Barcelona. Y él había estado, lo cuento después, resistiéndose. Bueno, total que en una reunión en Madrid, pues, por cierto, le había encargado que le hiciera un discurso sobre Santa Teresa, patrona de los escritores españoles, porque el Papa había nombrado patrona de los escritores españoles a Santa Teresa. Iban a tener un acto en el que iban a hablar en Damaso Alonso, Menéndez Pidal, otros, o sea, primerísimas figuras. Y le pide al nuncio que le haga el discurso que va a leer él. Bueno, entonces al ir a Madrid a esta reunión, ya se le lleva, y me dice, llama a la nunciatura a ver que cuándo puedo ir a llevarle el discurso. El secretario, espere un poco y tal, dice, que dice el señor nuncio que donde tiene la reunión, que irá a verle él al señor obispo. Bueno, tenían la reunión en un colegio que hay en la calle Mayor que había, la calle Caballero de Gracia ya no existe, el colegio, bueno, y estuvieron hablando más de media hora, y yo notaba que don Marcelo estaba más contento. Bien, pero no sabía por qué. Bueno. Y total que era en febrero, y yo no había ido a ver a mis padres por Navidad. Había sido el cumpleaños de mi padre, mi madre había caído enferma, y me dijo, mira, si quieres ahora, según vamos para Astorga, paramos en Valladolid, tú vas a ver unos días a tus padres, yo estoy en Valladolid, pues cuando vuelvas, pues de 3 o 4 días, pues seguimos para Astorga. Pues muy bien, muy bien. Llegamos a Valladolid, yo salí a dar una vuelta para ver a mis compañeros, a ver a unos y a otros, y me dice, ¿has avisado a tus padres? Digo, sí, que voy esta tarde en el coche de línea. Y no vas a poder ir, porque me ha llamado el nuncio que vuelva rápidamente a Madrid. Y no digas a nadie que estoy en Madrid. Así que me hospede en la nunciatura sin que se entere nadie, y tú a ver cómo te defiendes. Y a ver, bueno, pues me defendí como pude. Al día siguiente, cuando fuimos a recogerle el chofer y yo a la nunciatura, salía con una cara de funeral. Una cara de funeral, si se acuerdan, un poco con las gafas negras, la teja, la bufanda cruzada, a las 10 de la mañana. Y baja, buenos días, buenos días. El chofer allá, buenos días, señor obispo, buenos días. Sube en el coche a la derecha y me pongo a la izquierda, a Valladolid.
Y al llegar al río Bernesga, que justo está en el kilómetro 98, que es la mitad del camino entre Madrid y Valladolid, dice al chofer, aparque aquí. Pero sí, aparque aquí. Y entonces el chofer aparca aquí, baje mi Santiago, tú baja del coche. Yo dije, bueno, a ver aquí qué ha pasado. Y cuando llegamos allá a unos 40 o 50 metros, así expresivo, dice, ya no aguanto más. Yo dije, bueno, pero si yo no he hecho nada. Y dice, mira, te voy a contar una cosa, que es secreto de Santo Oficio, que no puedes hablar con nadie, pero te la cuento porque quiero pedirte una cosa. Me contó que se había estado oponiendo, que dijo que no le iban a recibir en Barcelona porque era castellano, que lo sabía perfectamente porque había hablado mucho con el obispo de Gerona, que había sido auxiliar de Barcelona, Monseñor Jubany, que eran compañeros de estudios de Comillas. Bueno, y el nuncio me dijo cuando fue a recoger el discurso que ya no iba yo a Barcelona, que no le convencían mucho las razones, pero que por esta vez que me hacía caso y que iría a otro, y que yo lo había negociado con el gobierno, pero que me preparara porque pronto iba a quedar vacante otra archidiócesis, que probablemente sería Valencia, y que iría a Valencia, pero dentro de unos meses. Pues mire, muchas gracias, se lo agradezco, porque creo que no era un error mandarme a Barcelona. Y fue. Y dice, pero después de haberlo acordado con el gobierno, él mandó todo el expediente a Roma y el Papa lo vio y dijo, no, por esta vez no se nombra al primero de la terna. Vale. Esta vez tiene que ir el obispo de Astorga, al que yo oí hablar en el concilio, y es el más indicado para que vaya a Barcelona. Y dígale de mi parte que le pido y en cuanto puedo le mando que tiene que ir. Y entonces, claro, me lo ha dicho así, y entonces ha llegado a decirme que si la manera más directa de expresar la voluntad de Dios, a no ser que yo quiera y exija que baje un ángel como fue a anunciar a la Virgen. Claro, ya me rendí. Dije, pues sí, pues sé que voy al fracaso, pero acepto. Seguimos hablando y cuando íbamos para el comedor con un monseñor para decirle, pasen ya, que avisan que la cena está preparada, le dije, mire señor nuncio, es que le he dicho que sí espontáneamente por esa fidelidad al Papa, pero creo que es un error y que deje que lo piense esta noche y mañana si es que veo que no debo aceptar, lo diré con toda sinceridad, y si el Papa quiere castigarme por no obedecer y quiere que deje de ser obispo, pues aquí tiene la diócesis a su disposición. Si digo que sí, no hay problema, si no, ya no puede hacerlo. Porque cuando usted dijo que sí, me he dado cuenta que uno de los secretarios que estaba allí salió a poner un telegrama cifrado, y ese telegrama con su aceptación está ya sobre la mesa del Papa. Si ahora usted dice que no, eso ya es una rebelión, es muy, muy grave. Dijo, pues mire, hágase la voluntad de Dios y ya está. Y ahora yo te lo digo porque quiero pedirte un favor. Y tú querrás venir conmigo. Te pido, por favor, que ahora no me dejes. Y yo tenía entonces pues eso, 28, 29 años. Dije, me voy con usted donde quiera, hombre, y si vienen sacudiendo me pongo yo en el medio y repartimos y tocamos a menos, que igual da una cosa que tal. Yo voy con usted donde quiera. Y entonces me dio un abrazo, sí, lo recuerdo eso, y me dijo, lo esperaba, muchas gracias. Y bueno, y entonces, pero yo entonces estaba dudando, sí, porque fue una cosa que me ha tirado siempre, estar unos años en la diócesis, y después irme capellán castrense, porque me atrae mucho la vida militar, sobre todo haber podido ser capellán de la Legión. Caramba. Sí, yo quise ser capellán, pero no, pero con aquello, pues ya fui a Barcelona y allí pues estuvimos otros 6 años, y después con unas cosas 2 veces para nombramiento de Toledo, 2 veces, la primera vez se torció por culpa del gobierno que lo impidió, y la segunda vez también impidió el gobierno que fuera a Madrid. Y como rebote, vino como rebote
para no ir bien a Toledo. Y aquí pues fue feliz, y aquí fuimos felices, y vamos. Pues muy bien, don Santiago, se nos ha agotado esta media hora de tiempo que pues teníamos nada. Y podíamos estar aquí largo y tendido hablando de todas y estas bien. Cosas y muchas más. Independientemente de que más adelante nos juntemos otro ratito para hablar de las 3 etapas, de Astorga, Barcelona, Toledo, o de todo lo demás, le damos las gracias por anticipado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a todos los televidentes. No sé si esto que he dicho tiene importancia, si lo tiene importancia es por don Marcelo, por mí, como ven soy un muchacho de pueblo que se hizo sacerdote y mira, que ha ido rodando por donde Dios le ha mandado. Muchas gracias, don Santiago. Gracias. El Salón de Concilios del Palacio Arzobispal acogió el pasado lunes la presentación del último poemario de Juan Sánchez Sánchez, que lleva por título Y Dios en el camino. En su segundo elenco de poemas, Sánchez expresa sus experiencias en la vida personal y familiar, constatando la fidelidad de Dios y su acompañamiento en todas las facetas de la vida. El acto de presentación estaba organizado por la Vicaría de Fe y Cultura, y en él intervinieron al menos media decena de autoridades. En torno al camino gira el nuevo poemario de Juan Sánchez, un hombre comprometido con la Iglesia y también con la vida pública en sus diferentes ámbitos, una vocación no habitual ni tampoco fácil. Es un hombre que ese compromiso lo ha hecho presente en la vida pública, en el ámbito público, algo muy necesitado siempre, pero especialmente en nuestros tiempos, que haya cristianos que quieran estar ahí presentes en la vida pública. Es una tarea específica, no fácil, y que requiere pues también un carisma y una llamada de parte de Dios. El Salón de Concilios acogió la presentación de Y Dios en el camino, 40 poemas que nos muestran a un hombre y su esposa, sus hijos, en las alegrías y en los desvelos. Un hombre que busca en la palabra, el silencio y en la pregunta y la duda, la verdad. Lo importante es el diálogo con Dios, a veces el debate, las preguntas, pero como decía, afortunadamente no he sentido rebeldía a la historia, al desarrollo de los acontecimientos que lleva el Señor. En la presentación de este nuevo libro, tanto don Félix del Valle como don Miguel Sánchez Torrejón reivindicaron la palabra como arma para el entendimiento, y con ese ejército de paz y palabras con el que se construyen los poemas se pudieron escuchar algunos de estos versos. Me siento caminante, peregrino, pero a veces siento vértigo y miedo al ver cómo se abren tantos caminos inciertos, inseguros, y solo puedo refugiarme en el silencio. Ediciones Bendita María ha hecho posible la publicación de este nuevo libro, un libro que nos habla del camino, de la verdad y la vida. Y el martes se presentaron más libros. Esta vez el acto tuvo lugar en la sacristía de la Catedral Primada, que sirvió de escenario para la presentación de varios libros, 4 en concreto, relacionados todos con el templo primado, su historia y su archivo capitular. Estos 4 nuevos títulos pasan a engrosar una de las principales colecciones del archivo, que es la del Fondo de Publicaciones, en la que, con todo lo que parece, y bajo la dirección de don Ángel Fernández Collado, se han publicado ya más de 40 volúmenes monográficos. 4 nuevos títulos pasan a engrosar una de las colecciones más importantes de obras editadas del Archivo Capitular de Toledo. El cardenal Pedro Segura, en 1931, de Jorge López Teulón, los códices iluminados de la Catedral de Toledo, de Jaime Moraleda, las capillas de la Catedral de Toledo, de Ángela Franco, y los códices visigóticos litúrgicos de la Catedral de Toledo, obra coordinada por don Ángel Fernández Collado. Todos y cada uno de ellos responden a uno de los objetivos planteados desde el archivo capitular, la difusión del conocimiento acumulado en sus fondos. Se trataba de ofrecer también un espacio para la publicación de las investigaciones que prioritariamente tomaban como punto de partida los fondos del archivo y biblioteca. Es ayudar a los investigadores y dar a conocer la riqueza de los fondos del archivo y biblioteca capitular.
En 2007 se publicaba el primer título de la colección Primitialis Ecclesiae Toletanae Memoria. Desde entonces se han publicado 41 títulos. El principal impulsor de esta colección y de otras muchas iniciativas que han hecho del archivo capitular una referencia en el ámbito de la investigación y difusión ha sido su director, don Ángel Fernández Collado. El señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, aprovechó la presentación para mostrar su agradecimiento y el de toda la diócesis por la labor realizada. Agradecer profundamente este último servicio del señor archivero, actual obispo electo de Albacete hasta el próximo sábado, porque, claro, esa colección de publicaciones del Cabildo de la Catedral y esa colección Primitialis Ecclesiae Toletanae Memoria, pues, bueno, viendo el índice, resulta que, creo, contar 10 o 11 de los 41 que llevan tu nombre. Don Ángel Fernández Collado adelantó en este acto el próximo título de la colección, que hará el número 42 y que saldrá antes de Navidad, un libro que recogerá 50 dibujos de los manuscritos de la Catedral de Toledo. Don Braulio dedica su escrito pastoral de este domingo a la celebración de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. Una cita en la que el Papa nos invita a que la vivamos como un momento privilegiado. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que, tendiendo recíprocamente las manos uno hacia el otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, activa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura su camino. Este domingo 18 de noviembre la Iglesia celebra la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. Convocada por el Papa Francisco bajo el lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó», es ante todo un momento privilegiado de nueva evangelización. Por ello, el señor arzobispo de Toledo escribe esta semana sobre este tema en Padre Nuestro, y lo hace pidiéndonos pasos concretos en nuestra atención al que sufre, teniendo como referencia que debemos actuar con estos hermanos nuestros como el Padre de los cielos. Don Braulio señala que el Papa con esta jornada pretende cambiar nuestro modo de acercarnos al mundo de los pobres. El lema de esta jornada lo encontramos en el Salmo 34, que nos invita a volver nuestra mirada para escuchar el grito de los más necesitados y reconocer sus necesidades. Porque gritos hay de los pobres, y en todo el mundo y en nuestro entorno. Ante esta realidad, el Santo Padre pide una atención amante que honre al otro como persona y busque su bien, porque las causas de la pobreza son el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Y para superar esto, el prelado toledano señala que los pobres deben percibir la presencia de hermanos y hermanas que se preocupan de ellos. Finaliza su escrito semanal el señor arzobispo de Toledo señalando que fueron muchas las iniciativas que se pusieron en marcha en la primera Jornada Mundial de los Pobres que se celebró en 2017 y destaca que nuevamente el Papa Francisco quiere que ésta se celebre bajo el signo de la alegría por descubrir el valor de estar juntos, tal y como hacían las primeras comunidades de creyentes. Las 4 metrópolis pastorales de la archidiócesis, Toledo, Talavera, Illescas y Yepes, son los lugares en los que se celebrarán actos especiales con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. 3 serán los objetivos de cada uno de estos eventos: oración, Eucaristía y encuentro fraterno. Será nuestra manera de vivir y de participar en esta jornada anual que instituyó el Papa Francisco al término del Año Santo de la Misericordia y con el que se pretende reblandecer nuestra insensibilidad con la pobreza. Era el 13 de noviembre de 2016 cuando finalizaba el año jubilar de la Misericordia, y en ese momento el Papa Francisco expresó el deseo de que se celebrase una jornada a nivel mundial con los pobres. Esta celebración, que se celebra cada año y en toda la Iglesia Universal el último domingo del tiempo ordinario, el domingo previo a la fiesta de Cristo Rey, es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los más pobres en la vida de las comunidades. Creo que la intención del Papa con esta jornada mundial, que no es jornada mundial de Cáritas ni de una institución particular dentro de la Iglesia, sino que es de la Iglesia, él quiere que tenga esta dimensión universal, pues es ante todo precisamente esto, ¿no? Escuchar el grito de los pobres.
Bajo el lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó», se celebrará este domingo la segunda Jornada Mundial de los Pobres, en cuyo mensaje el Papa Francisco pide que sea una pequeña respuesta que la Iglesia entera dirija a los pobres para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío, comportándonos con ellos como Cristo lo hace. Dios responde y quiere que respondamos nosotros, que somos su expresión y su voz, es decir, la Iglesia en su conjunto y cada cristiano en particular. Y en tercer lugar, liberar, salvar, acoger, proteger, acompañar e integrar a las personas que más sufren, dice así el Santo Padre. En diferentes parroquias de nuestra diócesis de Toledo, el próximo domingo 18 de noviembre se celebra de manera especial esta jornada. En Illescas comenzará a las 5 de la tarde con una ruta turística por los lugares de la caridad. La parroquia de San Andrés en Talavera de la Reina acogerá también esta jornada. Y en Yepes será un cocido solidario el que se sirva este domingo y ponga el broche de oro a la 13ª Semana de la Caridad. Actos y momentos de encuentro concretos, cuyo objetivo es que puedan tener su reflejo durante todo el año. Lo que quiere ser es pues movernos a nosotros a que a lo largo de todo el año pues sintamos amor, deseo, atracción hacia el estar con los pobres, nos guste estar con ellos. Es decir, al fin y al cabo, a nosotros cristianos los que nos tiene que conmover es pues los amores de Jesucristo. ¿Quién tenía amor Jesucristo? Pues al Padre, a la Virgen María, su madre, a los apóstoles, a los pobres, a los enfermos. En Toledo, el vicario general de la Archidiócesis, don Francisco César García Magán, presidirá a la 1 del mediodía la Santa Misa en la parroquia de San Juan de la Cruz. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de esta Santa Casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.